Historias de Jack. Empezamos. Jamás olvidaré el olor de aquella carne. No era podredumbre, era algo peor, algo vivo que no debía estarlo. Tengo 57 años y llevo toda mi vida criando terneras en un pequeño rancho al norte de Nebraska. Mi padre me enseñó el oficio cuando apenas podía alzar un cubo de agua. Decía que criar animales era cuestión de respeto. Les das comida, refugio y ellos te dan carne. Así de simple. Pero con los años, el respeto dejó de ser rentable. Las grandes plantas de procesado, los intermediarios, los contratos con las cadenas de comida rápida, todo se convirtió en una carrera de velocidad. Ya no bastaba con carne buena. Querían carne rápida, carne barata, carne que creciera casi sola. Y los que, como yo, aún trabajábamos a la vieja usanza, nos quedamos atrás. Durante meses intenté mantener el ritmo. Cambié el pienso, instalé sistemas automáticos de riego. Incluso me endeudé para ampliar el corral. Nada fue suficiente. Los números no cuadraban y las facturas se acumulaban en el escritorio. Bajo la vieja foto de mi padre con su sombrero y su sonrisa de antes de que todo esto apestara a plástico y laboratorio. Fue una noche de invierno, mientras el viento golpeaba las chapas del tejado, cuando empecé a navegar por lugares que no debería. No soy un hombre de tecnología, apenas sé usar el correo electrónico. Pero alguien en una feria ganadera me habló de foros ocultos, donde los productores modernos compartían avances sin regulación. Dijo que había un nuevo modo de criar sin depender de las farmacéuticas ni de los inspectores. Me reí en su cara. Pero aquella noche, con la cuenta del banco en rojo y los animales enfermos, la curiosidad me pudo. Instalé un navegador raro, de esos que prometen anonimato total. Las instrucciones venían en un hilo de Reddit que tuve que traducir. Me temblaban las manos al escribir la dirección. Todo era lento. La pantalla parpadeaba. Y entonces lo vi. Un foro con fondo negro y letras verdes, como de película antigua. AgriNext Labs, la carne del futuro, hoy. Al principio pensé que era un grupo de locos. Había fotografías de terneras del tamaño de caballos, informes con tablas imposibles y nombres que parecían inventados. Pero cuanto más leía, más real me parecía. Los usuarios hablaban de secuencias genéticas sintéticas, adaptación metabólica forzada, inyecciones bioestructurales. Sonaba a ciencia ficción, hasta que empecé a reconocer términos que había escuchado de veterinarios. Creatina natural, balance proteico, suero estabilizado. Todo mezclado con una precisión casi militar. Uno de los usuarios destacaba sobre los demás. Firmaba como Dr. Kellen y respondía a todas las preguntas con calma profesional. Tenía una foto de perfil, una silueta con bata blanca frente a un tanque criogénico. Publicó algo que me dejó helado. Protocolo CGR-13. Adaptación ganadera de crecimiento acelerado. Sin trazas químicas. Sin detección. Resultados en 21 días. Leí los comentarios. Varios usuarios aseguraban haberlo probado. Decían que sus animales crecían el doble de rápido, sin necesidad de hormonas ni antibióticos. Uno incluido decía haber vendido la carne a distribuidores de Texas sin que nadie notara nada. El mensaje terminaba con una frase: el futuro no espera a los cobardes. Durante 3 noches no dormí. Entraba y salía del foro, releía los comentarios, buscaba fallos, mentiras, algo que lo delatara como un timo. Pero no los encontré. Cada publicación iba acompañada de fotos, análisis y hasta vídeos de animales en crecimiento. Al cuarto día, envié un mensaje privado. Le conté que tenía un rancho pequeño, que estaba al borde del cierre y que estaba dispuesto a probar su producto. Me respondió en menos de 1 hora. Su mensaje era breve. Jack, tu rancho puede ser parte del futuro. Te enviaré un kit. No lo compartas con nadie, no lo publiques y sobre todo, sigue las instrucciones al pie de la letra. Una semana después llegó la caja, sin remitente, sin sello, solo mi dirección escrita a mano, con letra firme. Dentro había 6 frascos pequeños de vidrio oscuro,
una jeringa de acero quirúrgico, guantes negros y un manual impreso sin logos ni nombres. El título en la primera página decía Protocolo C-GR13. Uso experimental. Adaptación no supervisada. El olor que salía de la caja era extraño, metálico, como a hierro húmedo. Las instrucciones eran detalladas. Cada frasco correspondía a una fase del crecimiento. El primero debía aplicarse al cuarto día de vida del ternero, el segundo a los 7, el tercero a los 14, y así sucesivamente. En negrita, una advertencia me hizo fruncir el ceño. Evite el contacto directo con sangre o fluidos durante la inoculación. Riesgo de alteración celular. Me reí nervioso. Pensé que era una exageración legal, como esas etiquetas que dicen no ingerir. Pero algo en el tono me inquietó. De todos modos, seguí adelante. Tenía 8 crías recién nacidas, perfectas para el experimento. Empecé con una sola, por precaución. El proceso era sencillo, casi clínico. Inyecté el primer compuesto en la parte trasera del cuello, como indicaban las instrucciones. El líquido era espeso y tenía un brillo azulado que nunca había visto. El ternero ni se inmutó. En los días siguientes, comía más, dormía menos, y su respiración se volvió más profunda, más pesada. Pero lo que me dejó sin aliento fue su crecimiento. En una semana duplicó el peso. Su piel se tensaba, el pelo se volvió más oscuro, casi gris, y los músculos parecían hincharse como si algo los empujara desde dentro. Pensé que era una coincidencia, hasta que apliqué la segunda dosis. Entonces fue como si el animal se transformara frente a mí. Más grande, más fuerte, más presente. Decidí probar con los otros 7. En menos de 3 semanas tenía en el corral 8 bestias que parecían de otro mundo. Caminaban con paso firme, comían sin parar, y su carne, sí, yo podía notarlo al tocarlas, era compacta, dura, perfecta. Cuando vino el inspector de la planta, no sospechó nada. Me felicitó por los ejemplares. Dijo que en 20 años no había visto un lote tan sano. Yo solo asentí. No podía decirle que lo había conseguido gracias a una caja sin nombre que me llegó del vacío digital. Las cosas iban demasiado bien. Dormía tranquilo por primera vez en meses, hasta que una noche, mientras el viento rugía afuera, escuché algo dentro del establo. No era un mugido ni el típico sonido de un animal moviéndose. Era respiración, pesada, rítmica, como si algo gigantesco tratara de mantener la calma. Cogí la linterna y la escopeta y salí. El suelo estaba cubierto de paja húmeda y el aire olía raro, como a metal caliente. Cuando apunté hacia el fondo del establo, vi a una de las terneras tumbada. Jadeaba. Su piel temblaba como si algo se moviese debajo. Las venas sobresalían y los ojos no eran normales. Parecían mirarme con conciencia. Me acerqué despacio, la toqué. La piel estaba caliente, pegajosa, y sentí un pulso, pero no uno. 2, uno del corazón y otro, más profundo, irregular, que se movía en otra dirección. A la mañana siguiente estaba muerta. El manual lo mencionaba. Posibles casos de incompatibilidad biológica. Lo leí 10 veces intentando convencerme de que era normal. Cavé un hoyo detrás del granero y la enterré sin decirle nada a nadie. Pero desde entonces algo cambió en las demás. Dejaron de comportarse como animales normales. Ya no rumiaban, ni se movían en grupo. Solo me observaban. Si entraba al establo, levantaban la cabeza todas a la vez, en silencio. Me seguían con los ojos hasta que salía. Una madrugada, oí ruidos de masticación. Fui a mirar y vi a una de ellas mordiendo algo en el suelo. Pensé que era pienso, pero cuando me acerqué vi plumas y un ala rota. Era un cuervo. Lo devoraba con ansia, desgarrándolo como si fuera carne fresca. Le grité, le di un golpe en el hocico, pero apenas reaccionó. Me miró con una calma casi humana, con el pico del ave todavía entre los dientes. El resto de la semana fue un infierno. El apetito de las terneras creció descontroladamente. Empezaron a romper los comederos, a empujar las vallas, y sus cuerpos seguían cambiando.
Los músculos se definían demasiado, el cuello se alargaba y bajo la piel se notaban movimientos que no eran respiración ni latido. A veces, cuando el sol caía y el establo quedaba en penumbra, juraría que podía oír un zumbido leve, como si algo vibrara dentro de ellas. Intenté detenerlo. Dejé de usar las inyecciones. Pensé que el proceso se estabilizaría, pero fue peor. Los animales se agitaban, golpeaban las paredes, respiraban fuerte. Una noche uno de ellos me embistió, no para hacerme daño, sino como si quisiera acercarse o advertirme. Tenía espuma en la boca y su mirada era de algo que entendía demasiado. No sabía qué hacer. Quise escribir al tal Dr. Kellan, pero el foro ya no existía. Intenté entrar con el mismo enlace y solo aparecía un mensaje en rojo. Este acceso ha sido revocado. Esa fue la primera vez que pensé que había hecho algo irreversible. A las pocas noches de que el foro desapareciera, algo cambió también en el rancho. No sabría decir qué fue lo primero. Tal vez el silencio. Un silencio pesado, espeso, que se instaló entre los establos como una niebla invisible. Antes, el ganado mugía, respiraba, se movía. Ahora no. Permanecían quietos, con la cabeza baja, como si esperaran algo. No dormían. No comían cuando yo estaba cerca. Solo me observaban. Era una sensación que me retorcía el estómago. Una madrugada me despertó un ruido metálico, un golpe seco, seguido de un crujido. Agarré la linterna y salí al patio. El aire olía a cobre. Al llegar al establo, vi la puerta principal doblada hacia afuera. Las bisagras estaban rotas, como si una fuerza brutal la hubiera empujado desde dentro. Había huellas en el barro, profundas, más grandes de lo normal, con un dibujo extraño. Seguí las marcas hasta el cercado exterior, donde la valla de acero se abría en dos, arrancada de raíz. El pasto estaba aplastado y el rastro se perdía hacia el bosque. No me atreví a seguirlo. No aquella noche. Al día siguiente revisé el resto de los animales. 7 quedaban. Estaban allí, erguidos, cubiertos de una fina capa de sudor. Su respiración era lenta, controlada, demasiado humana. Me quedé quieto, observándolos, y lo juro, uno de ellos giró la cabeza y me miró directamente, sin parpadear, con una expresión que no sabría describir. No era agresiva, era consciente. Intenté pensar con frialdad. Podía venderlos rápido antes de que alguien hiciera preguntas. Llamé a la planta cárnica y concerté la recogida. Los empleados del camión llegaron 2 días después. No dijeron nada. Estaban acostumbrados a ver de todo. Los animales subieron sin resistencia, sin mugir, sin moverse más de lo necesario. Ni siquiera tuve que usar la vara eléctrica. Cuando el último subió al camión, se giró. Me miró fijamente, y en su mirada vi algo parecido a comprensión, como si supiera lo que iba a pasar y le diera igual. El camión se alejó levantando una nube de polvo, y el rancho volvió a quedarse en silencio. Esa noche bebí más de la cuenta. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que les había inyectado, en si aquella carne sería vendida, cocinada, digerida. Intenté convencerme de que solo era un tratamiento experimental, nada más, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea. Durante las semanas siguientes, el dinero empezó a llegar, más del que había ganado en años. Los compradores estaban encantados. Decían que la carne era perfecta, firme, limpia, sin grasa. Algunos incluso hablaban de un sabor nuevo, un sabor más intenso, casi adictivo. Recibí llamadas de distribuidores que nunca antes me habían prestado atención. Todo parecía ir bien, hasta que los periódicos empezaron a hablar. Al principio fueron notas pequeñas en páginas locales. Casos de intoxicación alimentaria sin causa identificada. Fiebre y reacciones extrañas tras consumir carne de ternera. Luego vinieron los informes médicos. Decían que los tejidos de algunos pacientes mostraban inflamaciones atípicas, como si el cuerpo intentara absorber algo que no reconocía. Uno de los artículos mencionaba un caso en particular. Un carnicero en Omaha que, tras manipular carne sin guantes,
desarrolló un sarpullido que se movía bajo la piel. Se hablaba de actividad celular anómala. Yo no dormía. Cada noche soñaba con los animales, con su piel temblando, con aquel pulso doble que sentía al tocarlos. Una madrugada, revisando mis correos, vi uno nuevo. Remitente. Dr. Kellen. El asunto decía, fase completada. El cuerpo del mensaje era corto. La cadena ha funcionado. El gen ha demostrado ser viable en humanos. Gracias por tu colaboración, Jack. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. No había archivos adjuntos ni explicación. Solo al final una firma. AgriNext, Departamento de Adaptación de Consumo. Sentí un frío que me recorrió entero. Intenté responder, pero el correo ya no existía. Cerré el portátil, pero la pantalla seguía reflejando mi cara. No parecía la mía. Tenía los ojos hundidos, la piel gris, y un temblor en las manos que no podía controlar. Fui hasta el baño y me miré al espejo. Había algo raro en mi cuello, una especie de hinchazón. Pensé que era estrés o falta de sueño. Pero cuando pasé la mano, sentí algo moverse bajo la piel, un leve estremecimiento, como si algo pequeño se desplazara dentro. Desde entonces no he vuelto al establo. Dejé de ir al pueblo, de hablar con los vecinos. Nadie pregunta. A veces escucho el teléfono sonar, pero no lo cojo. Paso los días encerrado, vigilando el horizonte. El rancho está quieto, pero por las noches escucho ruidos. No los mismos que antes, no mugidos ni golpes. Son respiraciones, como las de aquella noche, pero más cercanas. A veces creo que provienen del suelo, otras del interior de la casa. He intentado dormir con la escopeta a un lado, pero el sueño no llega. El aire huele a hierro, igual que la caja que recibí. La piel me pica, a ratos me arde, y cuando me miro las manos, veo que las venas sobresalen más de lo normal, como si el pulso empujara con fuerza desde dentro. Hace unos días encontré sangre seca en la cocina. No recuerdo haberme cortado. Anoche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escuché el sonido otra vez. Aquella respiración profunda, pero esta vez no venía del granero. Venía de dentro de mí. Me doblé del dolor y vomité algo oscuro, espeso, con un olor metálico insoportable. En el suelo quedó una mancha que se movía. Se contrajo 2 veces antes de quedarse quieta. No tuve valor de tocarla. Esta mañana me he despertado con un sabor extraño en la boca, como a hierro y tierra húmeda. He intentado comer, pero nada me entra, solo carne. Abrí el congelador, corté un pedazo crudo y lo mastiqué sin pensarlo. No tenía hambre, pero sentía una necesidad, una urgencia, como si algo dentro de mí la exigiera. Hace 1 hora, el teléfono volvió a sonar. Contesté. Nadie habló al otro lado, solo un zumbido igual al que oía dentro de los animales antes de que todo se torciera. Colgué. Y ahora, mientras escribo esto, el ruido sigue, pero ya no viene del teléfono. Viene de mis propios oídos, como un eco que no se apaga. Dicen en las noticias que la carne es más barata que nunca, que los supermercados no dan abasto, que el sabor es distinto, más intenso, más humano. Quizás sea cierto. Quizá lo que está creciendo no sea solo dentro de mí. A veces, cuando me miro en el espejo, creo ver mi piel moverse despacio, latiendo al ritmo de algo que no es mi corazón, como si el ciclo no hubiera terminado, como si yo fuera la siguiente fase del experimento. Dicen que la carne del futuro ya está aquí, y que sabe mejor. Pero nadie se pregunta de dónde viene, o de quién. Si esta historia te ha hecho mirar la carne con otros ojos, deja tu like, suscríbete y comenta qué parte te dejó con peor sabor de boca. Nos vemos en la próxima, si es que aún seguimos siendo humanos. No imaginé que una semilla podría sembrar tanto miedo dentro de mí. Cultivo opio en las montañas de Colombia, en un valle que parece olvidado por el mundo. Cuando éramos niños, mi abuelo me enseñó a sembrar café y cacao, pero yo terminé siguiendo otro camino, uno que me prometía dinero rápido y oscuridad constante. Al principio, todo parecía sencillo.
La tierra era fértil, la lluvia puntual, y yo observando cómo las plantas crecían. Pensaba que solo estaba trabajando con la tierra, que mis manos se llenaban de barro y mi sudor era todo lo que me reclamaba. Pero pronto descubrí que no solo cultivaba flores blancas, cultivaba miedo, ansiedad, obsesión. Cada noche mientras revisaba las plantas con la linterna, sentía que algo me observaba, aunque no hubiera nadie. Era la conciencia de que todo esto terminaría en la Deep Web, transformado en kilos de pasta de opio que alguien pagaba sin preguntar de dónde venían. Aprendí rápido que en ese mundo digital no hay margen de error, que cada mensaje encriptado, cada pedido confirmado, es una cuerda que te ata sin posibilidad de liberarte. Los compradores son fantasmas que no necesitan mirarte para hacerte temblar. Nunca los ves, pero sus demandas pesan en el aire, como una amenaza invisible que se cuela por cada rendija de tu mente. La primera vez que tuve un pedido grande, unos 50 kilos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las plantas todavía no estaban listas, y yo no podía permitir que se estropeara nada. Pasé días enteros sin dormir, revisando cada flor, cada hoja, contando los gramos una y otra vez. Cada sonido en el valle me sobresaltaba. Un pájaro que volaba cerca, el crujido de la madera de la cabaña, el viento golpeando los árboles. Todo parecía un presagio. Aprendí a temer los ruidos más comunes, a desconfiar incluso de mis propios sentidos. Pronto, la paranoia dejó de ser un efecto ocasional y se volvió rutina. Revisaba los paquetes repetidamente, contaba los gramos, comprobaba la humedad, asegurándome de que todo estuviera perfecto antes de empaquetar. Incluso la más mínima imperfección podía arruinar semanas de trabajo, y la presión era constante. A veces me obligaba a salir a caminar bajo la lluvia, solo para recordar que estaba vivo, que aún podía respirar fuera del laboratorio improvisado que había montado en la cabaña. Pero ni siquiera la soledad de la montaña me liberaba. Las imágenes de los compradores aparecían en mi mente, sus ojos invisibles perforándome, juzgándome. Recuerdo una noche particularmente larga cuando procesaba un lote que debía entregarse al amanecer. La humedad había sido traicionera y una parte de la cosecha estaba ligeramente húmeda. El miedo me apoderó. Sabía que no podía fallar, que un error significaría perder no solo dinero, sino credibilidad en un mundo donde nadie perdona. Trabajé con las manos temblorosas, cada movimiento medido, respirando con cuidado para no cometer un fallo. El tiempo parecía dilatarse. Cada segundo duraba una eternidad. Cada sonido era un golpe en mi mente. Sentí que me estaba consumiendo desde dentro, que mi cuerpo y mi mente empezaban a transformarse en máquinas de ansiedad. No tardé en darme cuenta de que la Deep Web no es un lugar de fantasmas ni de magia. Es un espejo que refleja todo lo que eres capaz de hacer por dinero y control. Cada mensaje que confirmaba un pedido me llenaba de satisfacción y terror al mismo tiempo. Me sentía atrapado en una cuerda floja, oscilando entre euforia y pánico. Cada transacción, cada movimiento, cada decisión se convertía en un acto de riesgo calculado. Incluso cuando pensaba que podía relajarme, algo me recordaba que estaba al borde del abismo. El miedo se volvió casi físico. Cada ruido en la cabaña me hacía saltar. Cada sombra parecía alargarse con intención. Una tormenta arrasó parte del cultivo. Me encontré sentado bajo la lluvia, viendo cómo mis plantas se doblaban, sintiendo que todo mi esfuerzo podía desaparecer en un instante. Esa sensación era distinta a cualquier miedo que hubiera sentido. Era miedo a mí mismo, a mis propias elecciones, al precio que estaba pagando por la ambición. Comprendí que no podía culpar a nadie más, que el terror era un producto de mi propia decisión de seguir por este camino. A veces me quedaba horas solo, sentado entre las plantas, con la linterna apagada, escuchando cómo el viento movía las hojas, intentando encontrar en ese silencio una forma de paz. Pero no la había. La ansiedad, el miedo a fallar, la obsesión por la perfección, habían invadido cada espacio de mi mente. Incluso la naturaleza parecía conspirar. Una rama caída, un charco de barro inesperado, el olor de la tierra húmeda.
Todo recordaba que el control era una ilusión. Con el tiempo, el valle dejó de sentirse como un refugio y se convirtió en una prisión. Caminaba por los senderos pensando en cada transacción, en cada pedido, preguntándome si algún día podría salir de este ciclo. Sabía que la libertad que había buscado al principio no existía. Solo existía la presión, la vigilancia invisible de compradores que no necesitan mirarte para intimidarte, y la certeza de que cualquier error podría derrumbarlo todo. Nunca imaginé que una semilla podría sembrar tanto miedo dentro de mí. Y ahora, mientras las flores crecen de nuevo, sé que volverá la ansiedad, volverá la obsesión por cada gramo, cada pedido, cada correo cifrado. La primera parte de esta historia no termina con un final claro, porque el miedo no tiene cierre. Solo persiste, silencioso, constante, mirando desde cada hoja blanca que se balancea bajo la lluvia. El trabajo no se detiene, y yo tampoco puedo permitirme detenerme. Las semillas que sobrevivieron a la tormenta comienzan a crecer, y con ellas regresa la ansiedad que nunca me abandona. Cada planta que surge me recuerda que todo está en juego. Cada hoja, cada flor, cada gramo es un hilo que me ata a un mundo invisible donde la Deep Web dicta las reglas. Empiezo la jornada antes de que amanezca, con la linterna en la mano y el corazón acelerado. La humedad moja mis botas y mi sudor se mezcla con la lluvia reciente. Pero no importa. Cada minuto cuenta. Cada error puede ser fatal. Hoy tengo un pedido urgente de 70 kilos, el más grande que he recibido hasta ahora. Mientras reviso las plantas, siento que la presión me aplasta. Cada flor que no cumple con el estándar correcto es una amenaza silenciosa. Mis manos tiemblan al cortar las cápsulas de opio, y aunque intento mantener la calma, la ansiedad me quema por dentro. Contar los gramos, secar cada flor, empaquetar con precisión, verificar los sellos. Todo es un proceso que consume horas y noches, un ritual que no deja espacio para el descanso ni para pensar en otra cosa. A veces imagino escenarios imposibles de desastre. ¿Y si un lote se humedece durante el transporte? ¿Y si un error en la dirección arruina todo? No puedo permitirme estas fantasías, pero surgen de manera inevitable. Cada sonido en la cabaña se vuelve insoportable. El crujido de la madera, la caída de una hoja, el zumbido de un insecto. Todo parece anunciar un desastre. Mi mente mezcla el presente con el miedo, y no sé dónde termina la realidad y dónde empieza la paranoia. Durante los días más intensos me obligo a dormir apenas unas horas. Me siento atrapado entre la necesidad de cumplir con el pedido y la conciencia de que cada decisión es una sentencia. Paso horas solo, cortando, secando, empaquetando, revisando y revisando otra vez. La rutina se vuelve mecánica, casi automática, pero mi mente no se detiene. Calcula, evalúa, teme. Incluso cuando logro terminar un lote, el alivio dura segundos antes de que la siguiente alarma mental comience. ¿Todo está bien? ¿Cada gramo cuenta? El valle que antes parecía un refugio, ahora se siente como un laberinto. Camino entre los senderos, observando mis plantas, escuchando cómo el viento golpea las hojas. A veces me detengo y pienso en cómo ha cambiado mi vida. Los amigos del pueblo ya no se acercan, la familia no sabe nada. Number. Puedo contarle a nadie lo que hago, porque incluso hablar de ello sería peligroso. El miedo se convierte en mi único compañero, silencioso, constante, implacable. Un día, mientras transportaba parte de la cosecha empaquetada, resbalé en un terreno húmedo y casi pierdo uno de los paquetes más importantes. Mi corazón se detuvo por un segundo y sentí cómo el pánico recorría cada fibra de mi cuerpo. Esa sensación me persiguió incluso después de volver a la cabaña. Me senté bajo un árbol, respirando con dificultad, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo una decisión de juventud me había atrapado en esta rutina de miedo constante. A medida que pasan las semanas, noto cambios en mi cuerpo y en mi mente. Mis manos se llenan de pequeñas heridas, mis ojos están cansados, y la ansiedad se ha vuelto parte de mí. Cada ruido inesperado me sobresalta, cada sombra parece moverse con intención, y los momentos de tranquilidad son escasos y frágiles.
He aprendido a escuchar incluso el silencio, porque sé que ahí también puede esconderse la amenaza. El procesamiento de cada lote es un ritual que se ha vuelto obsesivo. Secar la pasta de opio con la humedad adecuada, empaquetar con precisión, sellar, revisar, pesar, todo debe ser perfecto. No hay margen de error, y el miedo a fallar crece con cada kilo que manejo. Incluso cuando los pedidos se completan y los mensajes de confirmación llegan desde la Deep Web, la satisfacción es efímera. La mente ya está pensando en el próximo envío, en la próxima cosecha, en el próximo error que podría costarme todo. Hay noches en que no duermo en absoluto. Camino por los senderos con la linterna, hablando solo, repasando cada decisión del día, cada paso que di, cada paquete enviado. La soledad se vuelve insoportable, pero no puedo abandonar mi vigilancia. A veces me detengo y observo las plantas balanceándose bajo la luz de la luna, y siento que el miedo me devuelve la mirada. No es un miedo fantasmal, ni un peligro visible. Es una certeza profunda, un recordatorio de que todo lo que hago tiene consecuencias invisibles, pero reales. Ahora, mientras escribo esto, las semillas vuelven a crecer. Sé que volverá la ansiedad, volverá la obsesión por cada gramo, cada pedido, cada mensaje cifrado. La sensación de estar atrapado no se va nunca. No hay fantasmas, ni desapariciones, ni magia. Solo la certeza de que mis decisiones me han llevado a un ciclo de miedo constante que no tiene fin. Nunca imaginé que una semilla podría sembrar tanto terror dentro de mí. Y todavía hoy, cuando observo mis plantas bajo la lluvia, siento que el miedo me mira de vuelta, paciente, silencioso, siempre presente. Trabajo como periodista en Nueva York y siempre he sentido curiosidad por lo prohibido. La Deep Web era, hasta hace unos meses, solo un terreno para hackers, coleccionistas de información ilegal y vendedores de todo tipo de cosas que uno no se atrevería a imaginar. Yo me moví allí solo por curiosidad profesional, pensando que era imposible que algo pudiera atraparme de verdad, hasta que topé con algo que cambió mi percepción de la seguridad, de la muerte y de la codicia humana. Todo empezó cuando, investigando mercados oscuros, encontré un hilo que parecía inofensivo. Un vendedor anónimo ofrecía frutas raras y exóticas. Al principio, pensé que era un fraude más, algún tipo de estafa para robar tarjetas de crédito o una especie de juego de rol para adultos obsesionados con lo extraño. Pero cuanto más profundizaba, más extraño se volvía. Las descripciones eran detalladas, casi clínicas, con fotografías que mostraban frutas perfectas, brillantes, frescas, pero con un detalle que me hizo fruncir el ceño. Todas tenían nombres científicos que no existían en ningún registro, y algunas parecían híbridos imposibles de diversas especies. La tentación de investigarlo era irresistible. Mi primer contacto con el vendedor fue frío y profesional, sin saludos, sin explicaciones, solo un mensaje críptico. Interesado en la fruta, proceda con la transferencia. Me dio instrucciones exactas sobre cómo enviar las criptomonedas y cómo recibir el paquete sin llamar la atención. Era preciso, casi obsesivo, y algo en esa frialdad me inquietó. Era como si supiera que yo estaba observando y evaluando cada detalle de su oferta. Decidí probar con algo pequeño, solo para medir el riesgo. Una fruta que llamaba kurohime. Al recibirla, el olor era extraño, dulzón, casi intoxicante. La sostuve entre mis manos y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me resistí a probarla, pero no pude evitar cortarla para ver su interior. El color, un rojo oscuro casi negro, brillaba bajo la luz del apartamento, como si la fruta tuviera vida propia. Fue entonces cuando empecé a sentir un mareo extraño, como si mi sangre se agitara por dentro. Respiré hondo y logré mantenerme consciente, pero algo en mí sabía que esa fruta no era natural. Mi instinto periodístico me obligó a profundizar. Contacté a un amigo bioquímico de confianza y analizamos la fruta. Lo que encontramos me heló la sangre.
compuestos químicos que no solo eran venenosos, sino que actuaban de manera sutil, casi invisible. No mataban de inmediato. En pequeñas dosis producían efectos mentales perturbadores, ansiedad extrema, paranoia, pensamientos intrusivos, una sensación de que tu propia mente conspiraba contra ti. Mi amigo parecía fascinado, pero yo no podía quitarme la sensación de peligro que me oprimía el pecho. Era como si hubiera algo en esa fruta diseñado específicamente para quebrar la mente humana, y yo había decidido probarlo. A medida que continuaba mi investigación, comenzaron a aparecer patrones en los envíos. Cada fruta tenía un efecto específico. Algunas producían mareos, otras insomnio, otras una ansiedad que parecía tomar forma propia. Una de ellas, llamada Acaón, provocaba un temor tan intenso que me obligó a cerrar todas las ventanas de mi apartamento, a tapar las luces, como si el mundo exterior fuera una amenaza real. Me descubrí hablando solo, murmurando advertencias que ni siquiera entendía del todo. Mis rutinas empezaron a desordenarse. La fruta no solo afectaba mi mente, también modificaba mi percepción del tiempo y de los espacios familiares. Caminaba por la ciudad y sentía que cada calle, cada edificio, estaba cargado de peligro. Lo perturbador era que, aunque no había cámaras, policías ni persecuciones, sentía que alguien o algo estaba observando cada paso. No era paranoia, era el efecto de las frutas que actuaban sobre mi mente, manipulando mi miedo y mi curiosidad. Documentaba cada reacción, cada sensación, cada noche, después de probar un fragmento diminuto de fruta, escribía en un cuaderno digital mis pensamientos más oscuros y mis temores más escondidos, intentando racionalizar lo irracional. Algunos efectos tardaban días en desaparecer y otros se quedaban flotando, como un eco constante que convertía cualquier momento de tranquilidad en alerta permanente. Empecé a investigar la procedencia de las frutas. El vendedor no ofrecía direcciones ni nombres reales, solo referencias codificadas y mensajes crípticos sobre cultivos secretos. La información que conseguía parecía apuntar a laboratorios ocultos en zonas rurales de Estados Unidos, mezclando botánica, química y algo más que no lograba identificar. Algunos expertos a los que consulté solo podían especular sobre la complejidad de los compuestos que contenían. No había precedentes. La ciencia detrás de estas frutas era extremadamente avanzada y peligrosa. Incluso después de documentarlo todo, no podía alejarme. Cada entrega era un pequeño ritual. Recibía un paquete discreto, lo abría con guantes, examinaba la fruta bajo la luz, olía cada detalle y finalmente probaba una mínima parte. Y con cada nuevo sabor, cada reacción, sentía cómo mi mente se deslizaba hacia un estado de alerta constante, una tensión que nunca había conocido. Me sorprendía a mí mismo revisando el correo una y otra vez, como si mi vida dependiera de la llegada de la próxima fruta. Al final comprendí que la historia no era solo sobre las frutas, sino sobre la obsesión que podían generar, sobre la facilidad con la que la curiosidad humana puede convertirse en un peligro real, tangible y silencioso. Y así me encontraba, noche tras noche, escribiendo sobre algo que no solo podría arruinar mi investigación, sino destruir mi mente por completo, sin que nadie más lo notara ni pudiera intervenir. Mi obsesión creció a un ritmo que me aterraba, aunque en el fondo sabía que no podía detenerme. Había descubierto foros clandestinos donde otros usuarios hablaban de estas frutas. Hablaban de la colección completa, un conjunto de frutas con efectos mentales específicos, distribuidas por todo Estados Unidos. Algunos testimonios eran escalofriantes: ansiedad prolongada, crisis de pánico, paranoia extrema e incluso episodios de despersonalización. Nadie sabía de dónde venían realmente ni quién estaba detrás de ellas. Era un mercado invisible que operaba con precisión quirúrgica, y yo, de manera voluntaria, estaba cayendo cada vez más profundo en él. Una noche, después de recibir una fruta llamada Oni no Mi, los efectos fueron devastadores. Abrí la fruta como siempre, siguiendo las instrucciones meticulosas del vendedor, y al probarla, recuerdos reprimidos y miedos que creía olvidados emergieron de golpe. Momentos de mi infancia,
errores que creía superados, sensaciones de abandono, todo revivió con una intensidad que me dejó temblando frente a la luz débil de mi apartamento. La sensación era física, un peso en el pecho, un nudo en el estómago, la certeza de que algo dentro de mí estaba siendo desmembrado, analizado, manipulado. Intenté distanciarme, no comprar más frutas, pero algo en mi cabeza me impulsaba a seguir. Necesitaba entender, necesitaba documentar. Compré otra llamada Shinigami, conocida por provocar insomnio absoluto. Pasé 3 noches enteras sin dormir, escribiendo compulsivamente, revisando notas, comparando efectos. Mi reloj biológico dejó de existir. Los días y las noches se mezclaban, y cada sonido en el apartamento se convertía en una amenaza. Mi cerebro buscaba patrones, causas, explicaciones, pero cada análisis solo amplificaba el terror, como si la fruta hubiera dejado una puerta abierta en mi mente que no podía cerrar. Cada fruta era un experimento, y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el sujeto y en el investigador al mismo tiempo. Observaba cómo mi cuerpo reaccionaba, sudores fríos, palpitaciones, temblores, y cómo mi mente se desmoronaba en ciclos de miedo irracional, pensamientos intrusivos y obsesión por la próxima entrega. Sentía que cada calle, cada edificio de Nueva York podía esconder algo, aunque todo estuviera en calma. Caminaba por la ciudad con la sensación de que mis propios pasos resonaban demasiado fuerte, como si alguien me escuchara, aunque no hubiera nadie allí. Lo más perturbador fue darme cuenta de que el vendedor llevaba un registro de mis compras y mis reacciones. Sus instrucciones eran precisas. Observe su color, tome nota de lo que siente, nunca rompa la fruta sin guantes. Era como si me estuviera guiando hacia un objetivo desconocido, manipulando mi curiosidad hasta un punto casi destructivo. En algunos mensajes sentía un tono casi condescendiente, como si estuviera evaluando mi capacidad de resistencia mental. Cada palabra que enviaba me hacía dudar de mí mismo, preguntarme si estaba exagerando o si realmente estaba siendo observado. Un día, impulsado por una mezcla de desesperación y obsesión, decidí probar varias frutas pequeñas al mismo tiempo. No fue un acto heroico, fue un error monumental. Los efectos fueron inmediatos, un caos de emociones y pensamientos superpuestos, imágenes de lugares y personas que nunca existieron, recuerdos fragmentados que no me pertenecían, miedo puro y tangible que llenaba mi pecho y mis pulmones. Me senté frente a la ventana, respirando con dificultad, mirando la ciudad como si cada edificio, cada sombra, estuviera esperando atraparme. Esa noche comprendí algo que no quería admitir. La Deep Web no solo ofrecía secretos, ofrecía trampas disfrazadas de tentación, y yo había caído en todas. A partir de ese momento, cada día se convirtió en un ejercicio de supervivencia mental. Registraba cada efecto, cada reacción, y lo comparaba con los testimonios de otros usuarios. Descubrí que algunas frutas provocaban fenómenos que no podía racionalizar. Sudores fríos combinados con visiones fugaces de cosas que nunca habían ocurrido. Un miedo que no tenía objeto, pero que se sentía real. Ataques de ansiedad que dejaban mi cuerpo temblando durante horas. Era consciente de que estaba jugando con algo que podía destruir mi mente, pero la curiosidad me obligaba a seguir. Llegó una fruta llamada Akuma no Mi, que provocaba episodios de hiperconcentración mezclados con paranoia extrema. Durante días, mi percepción se volvió hiperalerta. Cualquier sonido, cualquier movimiento, me obligaba a girar la cabeza, a examinar el entorno. Mis notas se llenaban de dibujos incomprensibles, de listas interminables de efectos y teorías. Mi apartamento, antes refugio, se convirtió en un laboratorio y en una prisión. La fruta me enseñó que la mente podía ser manipulada químicamente sin necesidad de violencia física aparente, solo a través de la curiosidad y el miedo. Finalmente comprendí que no podía escapar de esta obsesión sin perder parte de mí mismo. Había cruzado un límite invisible. La curiosidad me había llevado a explorar los confines de la mente humana de una forma que nadie más conocía.
La historia que estaba investigando no era solo sobre frutas exóticas, era sobre cómo la codicia y la curiosidad pueden transformarse en un arma silenciosa, cómo algo aparentemente inofensivo puede corromper la percepción, desgarrar la mente y dejar cicatrices invisibles. Ahora escribo esto con manos temblorosas, con la certeza de que cada palabra que registro podría ser observada, registrada o incluso utilizada como otro experimento más. La verdad es esta: hay frutas que matan lentamente, que juegan con la mente, que transforman la curiosidad en horror. No hay fenómenos paranormales, no hay desapariciones, solo la codicia humana mezclada con químicos diseñados para quebrar la mente. Hay cosas que ves en tu vida que te cambian para siempre, y esto fue una de ellas. Soy policía y nunca imaginé que un caso rutinario me llevaría hasta lo más profundo de la mente humana. Todo comenzó hace 3 meses, con una alerta de la Unidad de Ciberdelincuencia. Habían descubierto un foro en la Deep Web que no vendía drogas ni armas. Era un lugar donde los miembros competían por ser el mejor asesino. Al principio pensé que era un mal chiste, historias perturbadoras inventadas por algún hacker para impresionar. Pero pronto comprendí que no era ficción. Publicaban pruebas, fotos y vídeos de asesinatos reales. Los miembros del foro se calificaban entre ellos. Comparaban técnicas, eficiencia y hasta cómo dejaban las escenas para confundir a la policía. Era como un ranking macabro de la crueldad humana. Me infiltré usando un alias, Jack Hunter. Entré al foro y lo primero que sentí fue un escalofrío que me recorrió la espalda. Las imágenes eran grotescas, pero no por exageradas. Lo eran por lo real. Había habitaciones ensangrentadas, cuerpos colocados como si fueran un espectáculo, marcas en las paredes que hablaban de obsesión y precisión quirúrgica. Algunos miembros compartían mapas de sus zonas de caza. Otros daban consejos para desaparecer pruebas o manipular testigos. Los comentarios eran fríos, calculadores y a veces cruelmente humorísticos. Un usuario destacaba sobre los demás: el cirujano. Sus publicaciones tenían un estilo propio, casi artístico, y un sadismo calculado. Su último post era un reto. Quien lograra asesinar de la manera más ingeniosa recibiría un premio, pero no uno virtual. Publicaba fotos de víctimas reales, y el foro celebraba cada ejecución como si fueran obras maestras. Cada imagen estaba numerada y etiquetada: Víctima 7, ejecución limpia. Víctima 8, improvisación de alta calidad. La sangre, los cortes, los gestos de terror. Era imposible de mirar sin sentir náusea. A medida que me adentraba más en el foro, comenzaron a llegar mensajes privados. Algunos eran amenazas veladas: no te metas donde no debes. Otros eran instrucciones crípticas: si quieres aprender, sigue el hilo de la víctima número 14. Sentí un frío que me recorrió la espalda y un nudo en el estómago. ¿Cómo podían saber que yo estaba investigando? Mi correo estaba seguro, mi VPN activa, pero alguien me estaba observando. Decidí seguir el rastro de la víctima número 14, un hombre joven, desaparecido hace 2 semanas. Encontré un hilo con fotos de su apartamento antes del crimen. Todo normal, ordenado, sin señales de peligro. Luego llegaron las fotos del apartamento convertido en un escenario de tortura. Las paredes estaban manchadas de sangre y cubiertas de notas escritas con la caligrafía temblorosa de alguien que disfrutaba con cada letra. Había mensajes dirigidos a la policía, burlas dirigidas a testigos que jamás aparecerían. Cada foto era peor que la anterior, y el foro celebraba la que llamaban la ejecución perfecta. No podía apartar los ojos. Cada noche revisaba cada post, cada comentario, cada archivo adjunto, buscando patrones, buscando pistas. Noté detalles que otros pasaban por alto. La forma en que las víctimas eran sujetadas, marcas que solo alguien entrenado podría identificar, objetos colocados de forma intencionada para despistar a la policía. La obsesión del cirujano se percibía en cada imagen. Cada crimen era un rompecabezas macabro y yo estaba intentando resolverlo.
Mi investigación se volvió peligrosa. Recibí un paquete en mi casa. Fotos mías mientras dormía, tomadas desde algún lugar que no podía identificar. Una nota decía: te estamos observando. No eres uno de nosotros. Aún. Mi corazón se detuvo y una sensación de terror puro me atravesó. Este foro no era solo un lugar de internet. Era un escenario de control psicológico, y yo era parte de él sin darme cuenta. Intenté localizar al usuario principal, pero cada pista que seguía parecía desvanecerse en la oscuridad de la red. Algunos miembros del foro parecían disfrutar torturándome con pequeñas pistas, enviándome imágenes y comentarios sobre mi propia ciudad, sobre calles que recorría, edificios que visitaba. Cada intento de acercarme al cirujano me sumía más en un laberinto de miedo y paranoia. Sentía que cada sombra que cruzaba mi camino podía ocultar a alguien del foro, que cada coche estacionado frente a mi casa era un observador, que cada sonido en la noche era un aviso de que me estaban vigilando. Una noche, mientras revisaba un hilo particularmente perturbador, descubrí algo que me heló la sangre. Un vídeo de la víctima número 14, grabado desde la perspectiva de la víctima, mostrando cómo alguien entraba en su casa. La cámara temblaba, el sonido de pasos resonaba en cada habitación, y el miedo era palpable. El vídeo terminaba abruptamente, y el foro celebraba la manera en que el asesino había ejecutado cada movimiento con precisión quirúrgica. Esa noche no pude dormir. Cada sombra en mi habitación parecía acercarse a mí, y cada notificación de mi móvil me hacía temblar de miedo. Decidí salir de casa y caminar por la ciudad, intentar despejar mi mente, pero todo estaba contaminado por el miedo que el foro había sembrado. Cada calle, cada persona, cada coche que pasaba me hacía sentir que estaba siendo seguido. Entonces lo entendí. El cirujano no solo asesinaba, también creaba miedo, moldeaba la mente de cualquiera que se atreviera a mirar. Y ahora yo estaba atrapado en su juego. Esa misma noche, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje sin remitente. Solo decía: te hemos visto mirar demasiado de cerca. Estás más cerca de lo que crees. Elige, aprende o desaparece. Mi respiración se aceleró, mi corazón latía con fuerza, y por primera vez comprendí que ya no era un investigador. Era parte del juego. Decidí que tenía que actuar, que debía encontrar alguna pista física, alguna dirección real, cualquier cosa que me acercara al cirujano. Pero cuando rastreé un servidor conectado a uno de los usuarios más activos, todo lo que encontré fue un piso vacío, ni señales de vida. Solo una cámara grabando desde la ventana, apuntando exactamente a donde yo estaba. Y entonces lo entendí con claridad aterradora. No se trataba solo de matar. Era un juego psicológico, y yo había sido elegido como participante involuntario. La paranoia me había consumido. Cada sombra en la calle parecía un asesino del foro. Cada coche estacionado frente a mi casa podía ocultar a alguien que me observaba. Cada ruido de la ciudad se convertía en un presagio de muerte. El foro de los elegidos no era solo un lugar de internet. Era un escenario vivo, diseñado para corromper la mente de cualquiera que se atreviera a mirar demasiado. Y yo había mirado demasiado. El cirujano comenzó a dejarme pistas más directas, casi personales. Fotos de mi apartamento con detalles nuevos cada día. Una taza que había dejado en la encimera, un libro abierto en la mesa, incluso la luz encendida en la ventana que indicaba que estaba despierto. Cada mensaje me recordaba que no estaba solo, que me habían elegido como parte de su juego y que había un precio por cada error que cometiera. Descubrí un hilo titulado «Cómo sobrevivir al juego». Nadie sobrevivía. Los comentarios mostraban un patrón. Cualquiera que intentara ir más allá de la curiosidad desaparecía, y sus nombres eran eliminados de cualquier registro, borrados hasta del foro. La sensación de que estaba atrapado se volvió insoportable. Sabía que cualquier movimiento en falso podía costarme la vida, o que alguien cercano a mí podría convertirse en la próxima víctima. Una noche recibí un vídeo que me paralizó. Mostraba una casa desde la perspectiva de la víctima, con pasos acercándose cada vez más.
alguien entrando con movimientos silenciosos y calculados. Era un asesinato en tiempo real. Lo peor, estaba en la misma ciudad. La cámara mostraba los detalles con tanta precisión que pude reconocer lugares que yo mismo había visitado esa semana. Fue en ese momento cuando comprendí que la distancia no importaba para ellos, que podían seguirme, observarme y manipular cada movimiento que hacía. Los mensajes directos del cirujano se volvieron más frecuentes. Cada uno parecía calcular el momento exacto para generar terror. Tienes que elegir, observa y aprende o desaparece. Era como si supieran exactamente cuándo mi miedo estaba en su punto máximo y lo explotaban para controlarme. Cada día, cada hora, era una prueba de resistencia psicológica. Sentía que mis propios pensamientos se habían convertido en un laberinto diseñado por ellos, y que cada decisión que tomaba estaba siendo observada, analizada, juzgada. Intenté actuar, pero cada intento de localizarlo o de seguir pistas físicas se convertía en un callejón sin salida. Cada puerta que abría, cada contacto que intentaba, solo me llevaba a nuevas pruebas, nuevas víctimas, nuevas imágenes de terror. Una tarde, al revisar un hilo antiguo del foro, encontré fotos de otras personas que habían investigado antes que yo. Todas habían desaparecido sin dejar rastro. Sus casas, sus pertenencias, incluso sus identidades en línea habían sido eliminadas. Me di cuenta entonces de que yo era parte de un patrón que se repetía, una cadena que nadie lograba romper. Una noche decidí salir de mi apartamento para caminar por la ciudad, intentando despejar mi mente. Pero cada calle, cada semáforo, cada sombra parecía un escenario preparado para mí. Sentía que cada persona que pasaba por mi lado podía ser un miembro del foro, que cada coche aparcado a lo lejos contenía cámaras vigilando cada paso. La paranoia me estaba consumiendo, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que encontrar una forma de terminar con el cirujano antes de que fuera demasiado tarde. Recibí un correo con un archivo adjunto sin remitente, un mapa de la ciudad con marcas y coordenadas. Cada punto representaba lugares donde habían ocurrido crímenes recientes o donde podrían ocurrir próximos asesinatos. Mi nombre estaba escrito en rojo en uno de los puntos, como si fuera la siguiente víctima designada. Fue en ese momento cuando comprendí que el juego no era solo psicológico, era mortal, y yo estaba siendo arrastrado hacia el final, hacia un desenlace que no podía controlar. Decidí infiltrarme físicamente en una de las direcciones del mapa, pensando que encontraría al cirujano. Lo que encontré fue una trampa meticulosamente preparada. Cámaras que me seguían, luces que se encendían con mi movimiento, y en el suelo, mensajes escritos con la misma caligrafía de sangre que había visto en las víctimas anteriores. Cada palabra estaba diseñada para desorientarme, para mostrarme que cualquier movimiento en falso podía costarme la vida. En ese momento comprendí la magnitud del horror. No se trataba solo de asesinar o de ganar un ranking macabro. Se trataba de controlar, de manipular, de corromper a cualquiera que se atreviera a mirar demasiado. El cirujano no necesitaba estar frente a mí físicamente. Su poder estaba en el miedo, en la certeza de que cada paso que daba estaba siendo observado y calculado. Ahora vivo con miedo constante. Cada notificación, cada sonido en la calle, cada sombra en la pared me hace pensar que estoy siendo vigilado. El foro de los elegidos no deja cabos sueltos. Si entras, ya nunca sales igual. He aprendido que el terror no está solo en la sangre y la violencia que muestran las imágenes. Está en la certeza de que te están observando, en que cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. Y hay algo que debo advertir. Si alguna vez encuentras un hilo donde se discute quién asesina mejor, cierra el ordenador. No intentes mirar, no intentes curiosear. Ellos ya te están observando y puede que tú seas la próxima víctima. Porque en el juego del cirujano, el ganador nunca es el asesino, sino el que logra sobrevivir lo suficiente para comprender lo que ha hecho. Si estás escuchando esto,
Probablemente ya sea demasiado tarde para ti. Nunca pensé que unas palabras leídas en la pantalla de mi portátil cambiarían mi vida para siempre. Tengo 32 años y vivo en Londres. No soy rico. No hasta hace unas semanas cuando recibí un correo extraño que prometía una fortuna heredada de un familiar que no recordaba tener. Al principio lo tomé como una broma, algo ridículo, pero la dirección de entrega era real, así como los documentos legales que confirmaban que yo era el único heredero. La curiosidad me pudo y esa misma noche me conecté a la Deep Web. Nunca pensé que un simple clic me arrastraría a algo tan oscuro. Lo que encontré allí no parecía un sitio común. Era una especie de subasta privada, pero no de objetos, sino de herencias. Cada perfil detallaba un patrimonio enorme y junto a él una advertencia que me heló la sangre. No todos los herederos sobreviven para reclamarlo. Mi primera reacción fue reírme, pero la risa se me quedó atragantada cuando apareció un vídeo. Era un hombre que se parecía mucho a mi tío Gerald, muerto hacía 5 años. La cámara estaba fija, y yo vi cómo alguien lo atacaba sin piedad. No había fantasmas, ni luces extrañas, solo sangre, gritos apagados y la absoluta certeza de que lo mataban. Y entonces la voz en off, fría, meticulosa, dijo: «El siguiente eres tú, Jack». Quise cerrar la página, desconectarlo todo, desaparecer, pero algo me empujó a quedarme. Tenía que entender, tenía que saber hasta dónde llegaba aquello. Los días siguientes fueron un infierno. Cada correo electrónico, cada notificación, incluso los mensajes de mis redes sociales, parecían esconder un código que no lograba descifrar. Mi móvil vibraba solo, las aplicaciones se abrían y cerraban sin motivo, y comencé a notar cosas que antes hubiera descartado. Coches que se detenían frente a mi edificio sin razón, sombras que se movían por las aceras cuando yo pasaba. Una tarde recibí un paquete en el buzón. No tenía remitente, ni sello, ni indicios de quién lo enviaba. Dentro había una foto. Yo, dormido en mi cama. Mi respiración se detuvo y un frío intenso recorrió mi espalda. No era un error, no era una coincidencia. Al revisar las cámaras que había instalado, vi que alguien se movía dentro de mi casa mientras yo estaba fuera. Cerré ventanas, reforcé puertas, instalé cerraduras nuevas, y aún así sentí que cada rincón me traicionaba. 2 días después sonó mi teléfono. Nadie al otro lado, solo respiración pesada y un susurro que no pude identificar. «Jack, sabemos dónde estás. Mañana tu herencia decidirá si vives o mueres». Colgué temblando, incapaz de pensar con claridad. Cada ruido se convirtió en amenaza. Un golpe en la puerta, un susurro desde el pasillo, pasos que no correspondían a ningún vecino. Empecé a dormir con cuchillo en la mano, revisando cada sombra antes de cerrar los ojos. Intenté distraerme, salir, ver amigos, pero nada servía. Incluso mi propia madre notó mi cambio y me llamó preocupada, pero no podía confiar en nadie. Sabía que si alguien más conocía la herencia, podría convertirse en un objetivo. Y esa idea me aterrorizaba aún más. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me dejó paralizado. Un hombre encapuchado merodeaba alrededor de la entrada trasera. No se movía como un ladrón común. Sus pasos eran silenciosos, medidos, como los de un depredador que estudia a su presa. Preparé una defensa. Colocando un bate junto a la puerta, esperé. Cada segundo se sentía eterno. Entonces golpeó la puerta. Apenas un toque, pero suficiente para que mi corazón se detuviera. La cámara captó su sombra, inmóvil por un instante, y luego desapareció. Durante horas no pude moverme, paralizado por el miedo, escuchando cada crujido, cada respiración, cada sombra que parecía acecharme desde los rincones de mi propia casa. Al día siguiente, un sobre negro apareció bajo mi puerta. Dentro, otra foto. Esta vez yo sentado frente al ordenador, con mi portátil abierto en la Deep Web. Junto a la imagen había un mensaje escrito con una tinta que parecía manchada de sangre. «No puedes esconderte. Cada movimiento que hagas nos pertenece». Sentí un frío que se me clavaba en los huesos. Era real.
Todo era real. No podía escapar. No había refugio. Y en ese instante entendí que no solo mi vida estaba en juego, sino que algo mucho más oscuro, casi ritual, movía los hilos detrás de la pantalla. Esa noche escuché otro golpe en la puerta trasera. Mi respiración se aceleró, mis músculos se tensaron y cada sombra se volvió un enemigo potencial. Aferré el bate con fuerza y esperé, convencido de que, en cualquier momento, alguien podría cruzar esa puerta y no habría forma de escapar. La paranoia se convirtió en algo tangible, como si cada pared respirara y cada sombra acechara, recordándome que esto no era un juego. Era un ritual de sangre y yo era el siguiente heredero en la lista. Cuando abrí los ojos, la figura enmascarada ya estaba dentro de mi casa, inmóvil, silenciosa, observándome desde el umbral de la puerta. El cuchillo brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Mi corazón latía como un tambor desbocado. Mis manos temblaban y cada respiración parecía un eco que podría delatarme. Sabía que un solo movimiento en falso significaría la muerte. No había duda. Esto no era un intruso común. Era alguien entrenado, alguien que entendía cada sombra, cada sonido, cada debilidad. La lucha comenzó sin previo aviso. Forcejeamos durante segundos que parecieron horas, la sangre salpicando mi ropa, la adrenalina llenando cada centímetro de mi cuerpo. Sentí un corte profundo en el brazo, ardía y goteaba, pero no podía detenerme. El intruso cayó sobre la alfombra, y la máscara cayó también. Era un hombre desconocido, con ojos fríos, vacíos, y antes de morir susurró algo que todavía retumba en mi cabeza. La herencia es nuestra. No tuve tiempo de recuperarme. Sabía que no sería el último. Durante los días siguientes me dediqué a rastrear la historia de otros herederos que habían caído en aquel juego. Descubrí casos horribles. Un hombre que fue envenenado con su propia comida, otra mujer que fue acuchillada en la ducha mientras revisaba correos electrónicos de la Deep Web. Uno incluso fue empujado desde un balcón mientras alguien grababa en vivo. Cada escena era más grotesca que la anterior, pero lo que más me horrorizaba era la sistematicidad. Todo estaba planeado, cada muerte calculada para sembrar terror en los demás. Comprendí que la Deep Web no solo era un lugar de subastas ilegales, era un tablero de caza. Cada heredero era observado, analizado, y los organizadores del juego sabían exactamente cómo manipular nuestros miedos. Empecé a notar señales, paquetes sin remitente, fotos de mí en situaciones cotidianas, mensajes crípticos en mi correo, sombras que se movían detrás de los cristales. Nada escapaba a su control. Y entonces llegó la noche final. Recibí un mensaje en mi portátil. Hoy todo termina. Era tarde, las calles estaban vacías, y yo sentía que el aire se volvía más denso, pesado, cargado de amenaza. Un ruido metálico en el pasillo confirmó lo que temía. Alguien estaba intentando abrir la puerta principal. Tomé todo lo que había preparado: cuchillo, bate, incluso mi cámara lista para grabar. Sabía que esta vez no habría error posible. Cuando entraron, no era uno, eran tres. Se movían como un solo ser, coordinados, silenciosos, precisos. Cada golpe que lanzaban, cada movimiento, estaba pensado para herirme, para cansarme, para derrotarme. La lucha fue brutal, larga, y cada segundo sentía que la muerte estaba a centímetros de mí. Mi ropa se manchó de sangre, mis manos temblaban, la respiración me quemaba el pecho. No había escapatoria, solo podía luchar o morir. Durante el combate, uno de ellos logró hablar entre jadeos. Solo uno puede reclamarlo, solo uno sobrevivirá. Esa frase retumbó en mi cabeza mientras sentía cómo mi fuerza disminuía. Comprendí que no era solo una prueba de supervivencia física, sino también mental. No había moral, no había justicia. La herencia solo se entregaba al último vivo, y ellos tenían la ventaja de elegir cuándo y cómo atacar. Al final, tras un forcejeo desesperado, logré derribarlos a los tres. La sangre estaba por todas partes, y el silencio posterior era casi insoportable. Me tambaleé hasta la ventana, intentando respirar,
intentando recomponerme. Fue entonces cuando entendí la última regla de aquel juego macabro. No importa lo que hagas, no importa cuán preparado estés, siempre estás siendo observado, siempre eres parte de su tablero, y la Deep Web no olvida. Ahora estoy aquí, escribiendo esto mientras mi portátil graba cada palabra. Probablemente sea mi último mensaje, o quizás no, porque mientras escribo siento que alguien más está cerca. La herencia está en algún lugar esperando al siguiente. Si estás leyendo estas palabras, no busques lo que no te pertenece. En la Deep Web, la codicia no se castiga, se ejecuta. Y yo estoy contando los minutos hasta que alguien venga a reclamar lo que ellos llaman mi herencia. Incluso ahora, mientras mis manos tiemblan sobre el teclado, escucho pasos que no deberían estar ahí. No es imaginación. Nunca lo fue. Esto no es un juego. Esto es supervivencia. Y yo, Jack, heredero, he aprendido demasiado tarde que a veces la riqueza es solo una trampa mortal para quienes se atreven a desearla. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.